Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Este video es un video breve. Va a ser una explicación de una prueba del año 2023. ¿Ya? De hecho, la primera vez que impartí el curso. Ya fue un curso distinto. Se inició en un periodo distinto. ¿Ya? Por lo que no les quise llegar y subir el PDF, sino que más bien se los voy a explicar. ¿Ya? Bueno, para que tengan una referencia de cómo debéis hacer la prueba del día viernes. ¿Ya? Perfecto. Entonces, bueno, dice prueba uno, pero para ustedes sería prueba 2. Esta prueba consta de dos ejercicios, ¿cierto? El primero dice que para determinar la viscosidad de un líquido de densidad tanto, se llena un recipiente de gran diámetro hasta una profundidad de 12 centímetros, ¿cierto? Tal como lo indica la figura, 12 centímetros. Para después retirar el líquido a través de un tubo vertical de acero comercial de 30 centímetros de longitud conectado desde el fondo, ¿ya? Tal como aparece acá. El diámetro del tubo es de 2 milímetros y se mide un caudal de 1,9 centímetros cúbicos por segundo. Determinar el régimen de flujo y la viscosidad del líquido. ¿Ya? Perfecto. Bueno, el ejercicio venía sin estos números que están aquí. Por ende, la elección de los puntos es fundamental. ¿Ya? El punto 1 va a ser la superficie del líquido, y el punto 2 va a ser la zona de salida. ¿Ya? Por ende, si realizamos el balance de energía completo de entre esos dos puntos, resulta, ¿cierto? Entendiendo de que esta es la fórmula general de balance de energía, creo que la vimos también de la forma de deltas, es decir, P2 menos P1, ¿cierto? Y de esa forma, cualquiera de las dos es correcta. ¿Ya? Y si quieren trabajar con la fórmula del peso específico, ¿ya? Esto es peso específico y esto también es peso específico, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿ya? Es totalmente válido a la hora de recibir la prueba. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos identificar primero? ¿Ya? Las dos presiones son atmosféricas, ¿ya? Creo que el ejercicio no lo dice explícitamente, ¿ya? Pero el dibujo da a entender que sí, ¿ya? De todas maneras, esto lo pueden preguntar en su momento. De todas maneras, también para la prueba 2 de ustedes, tengan por seguro de que no va a haber ninguna duda de reacción. Ya la revisé, ¿cierto? Ya está hecha, así que aún así tienen el derecho a preguntar, en este caso al ayudante, quién va a ser quien tome la prueba. Bueno, seguimos. Fíjense que la igualdad de presiones hace de que, ¿cierto? Esto se vaya, ambas presiones atmosféricas. B1 es lo suficientemente pequeña, despreciable, y sin trabajo añadido ni retirado, es decir, sin HR ni HA. Y evidentemente hay que elegir un punto de referencia. ¿Ya? Bueno, nuestra ecuación con los términos despreciados es la siguiente. ¿Ya? B2 no puede despreciarse porque este tubo es lo suficientemente pequeño para que esta velocidad no sea cercana a cero. De hecho, con el caudal que está aquí, podemos determinar esa velocidad sin ningún problema. ¿Ya? Perfecto. Entonces, tenemos nuestra referencia, nuestro cero va a ser ¿ya? Este va a ser nuestro cero. Por ende, la altura total de acá a acá son 42 centímetros, o lo mismo que 0,42 metros. ¿Ya? 0,42 metros es igual a la energía de la velocidad, ¿cierto? Más la energía perdida, el HL. ¿Ya? HL que se desglosó, ¿cierto? Ojo que esta velocidad es la velocidad que circula en el tubo, ¿ya? O en la cañería, mejor dicho, en la cañería, donde se esté analizando el HL, por si acaso. General, Generalmente puede ser que coincida la velocidad que está aquí con esta, pero no siempre es así, ¿ya? Tienen que hacer el análisis por separado. B2 es la velocidad en este punto,
¿ya? Mientras que la velocidad de HL es la velocidad que está en toda la cañería, ¿ya? Por si acaso. En este caso coincide, por eso ambas son V2, ¿ya? En este caso coincide. Entonces, en este caso, esta velocidad con esta son iguales, ¿ya? Bueno, reemplazamos el largo de la cañería, el diámetro de la cañería y G que lo tenemos. Entonces podemos calcular la velocidad con el caudal, ¿ya? Esto es un cambio de unidades, ¿ya? Cambio de unidades nomás. Y lo que está en el fondo, esto es el área de la cañería, ¿ya? Entonces esto da 0,605 metros por segundo. Y fíjense que si reemplazamos aquí, lo que debiese ir, ¿cierto? Vamos a achicar un poco esto. Ahí. Este 0,65 debiese ir aquí, debiese ir acá y acá. ¿Ya? Recordemos que es la misma velocidad. ¿Ya? Pero el problema es que no tenemos el F. No lo conocemos, ¿cierto? Lo que podríamos hacer, ¿cierto? En este caso sería despejar el F, porque esto lo vamos a conocer y esto también lo vamos a conocer. Van a ser números finalmente, que va a ser este, al cuadrado. Entonces podríamos despejar ese F, que F sea igual a algo, generalmente es 0,0 algo, ¿ya? ¿Por qué se los menciono? Porque lo que nos están preguntando el ejercicio es la viscosidad del líquido, ¿ya? No perdamos el foco de la pregunta. Bueno, la viscosidad y el régimen. Entonces, estamos hasta este punto, ¿cierto? Yo creo que hasta aquí es lo que uno haría, ¿cierto? Por lo general, uno cuando estudia harto esto, es lo que plantea de inmediato, es el balance de energía, y empieza a identificar las variables y a considerar los valores. Pero el punto es que acá, ¿cierto? Para poder determinar el F, yo les comenté que para poder determinar el F necesita del Reynolds, ¿cierto? Porque dependiendo del régimen, el F se calcula como régimen laminar o régimen turbulento. Y a su vez el Reynolds, que es viscosidad por densidad por velocidad, dividido en, estoy súper clarito, perdón, densidad por velocidad por diámetro, ahí sí, dividido en la viscosidad. En este caso, si conocemos la densidad, lo da el ejercicio, ahí arriba. Si conocemos la velocidad, lo acabamos de calcular. Y si conocemos el diámetro, pero esto no lo conocemos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a calcular el F si no conozco la viscosidad? ¿Cómo sé qué camino tomar? ¿Ya? Acuérdense que el diagrama mental que tienen que tener es que con el Reynolds, ustedes, si es que van a identificar si es que es laminar o turbulento, y dependiendo de cada uno de ellos van a seleccionar algunas fórmulas específicas. Si es laminar, el F es 64 dividido en el Reynolds, y si es turbulento, el F es, ¿cierto? Se puede sacar con el diagrama de Moody, el gráfico básicamente, o ecuaciones. ¿Ya? Puede ser la de Coolbrook, que es la más completa. Si que su Reynolds es mayor a 10.000, Swamy-Jain. Y si su Reynolds es demasiado grande, puede ser la de von Karman. ¿Ya? Cualquiera de esas dos. El tema es que claramente calcular el Reynolds por esta vía o por esta otra vía va a dar resultados muy distintos. Y de hecho no podemos elegir ninguno de estos dos caminos porque no conocemos el valor del Reynolds. Porque el Reynolds requiere conocer la densidad, el diámetro, la velocidad y la viscosidad. Esto sí lo tenemos, sí, sí, y esto no.
Entonces, si no conocemos la viscosidad, no podemos calcular el Reynolds y no podemos elegir. ¿Ya? Y aquí es donde se complica un poco el curso. El curso, dije bien el curso. No solamente este ejercicio, sino el curso. Porque el curso y en general este tipo de problemas requiere que se tomen decisiones. ¿Ya? Que se tome una decisión, que se genere una especie de resolución a un problema, ¿cierto? En este caso es un problema de elección, ¿cierto? Es un problema de corroboración, ¿cierto? Me explico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar aquí y les voy a explicar cuál es la idea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, con esta idea vamos a suponer un régimen. ¿Ya? Vamos a suponer un régimen. ¿Ya? O laminar o turbulento. Con esa suposición vamos a utilizar la expresión de f del régimen que vamos a escoger, es decir, si es laminar o turbulento. Vamos a calcular cosas, en este caso vamos a calcular la viscosidad y por último, con esos valores vamos a revisar el Reynolds. ¿Qué quiere decir esto? Que si eligen turbulento, calculan todas las cosas y el Reynolds les da sobre 4000 o mayor o igual a 4000, la suposición fue correcta. Pero si les da Reynolds menor a 4000, de hecho, porque entre 2300 y 4000 es transición, la suposición fue incorrecta. ¿Ya? Perfecto. Vamos a tomar ese camino. Y de hecho vamos a borrar todo esto. Entonces ahora la gran pregunta es, ¿qué régimen vamos a escoger? ¿Ya? En realidad cualquiera de los dos funciona. ¿Ya? Evidentemente aquí va a ser más trabajo si es que no le atinan al régimen de una. ¿Ya? Por ejemplo, si escogen turbulento y el Reynolds les da 1000, significa que su suposición no fue correcta. Entonces tienen que ahora volver a probar con el laminar todo de nuevo. Con uno de los dos les va a dar sí o sí. ¿Ya? Pero entonces, ¿cuáles serían las pistas acá para este sistema? Fíjense que este sistema es muy pequeño, muy pequeño. ¿Ya? Estamos hablando de escala centímetros. Estamos hablando de un ejercicio que busca determinar la viscosidad. Es un experimento de laboratorio, básicamente. Y en un experimento, ¿cierto? La idea es mantener controladas todas las variables posibles. Estoy intentando, ¿cierto?, darle una lógica a este ejercicio. ¿Qué es lo que pasó? Ese año, en esa prueba, los alumnos leyeron acero comercial y se decantaron automáticamente por el régimen turbulento. Automáticamente. ¿Ya? Leyeron acero comercial, buscaron la rugosidad y empezaron a trabajarlo como turbulento. Yo les diría que este sistema es tan chico, el caudal es tan pequeño, la velocidad es tan chica, que puede ser que este sistema sea laminar, ¿cierto? Es una muy buena suposición. De hecho, el hacer muchos ejercicios les hubiese dado al tiro la noción de que esta velocidad es baja. Muy baja, no sé si muy baja, pero relativamente baja a lo que uno suele trabajar con agua, por ejemplo. Por ende, ya desde ver esta velocidad de inmediato identificar que puede ser baja, yo creo que hubiese sido una muy buena opción plantear primero como régimen laminar, que de hecho es lo que les planteo acá. Se supondrá el régimen laminar y se revisará a posteriori el número de Reynolds después de calcular lo que estemos calculando. Entonces, el F mediante régimen laminar es 64 dividido en Reynolds, ¿ya? Reemplazamos todos los valores, ¿cierto? Esto es velocidad, diámetro y densidad dividido en la viscosidad. ¿Ya? Ese 64 es constante, es parte de la fórmula.
¿Ya? Reorganizando, tenemos algo así. Vamos a reemplazar eso en el balance de energía, ¿ya? Que es todo esto. Todo esto es F, básicamente. ¿Ya? Y fíjense que ahora esto podemos despejar sin ningún problema la viscosidad. La viscosidad dio 0,00257. ¿Ya? Despejándola de esta ecuación que está acá arriba. Entonces, revisando el número de Reynolds, es decir, calculando el número de Reynolds, la viscosidad dio 447. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Supusimos un régimen laminar y finalmente este Reynolds está en concordancia con lo que significa un régimen laminar. Que si se recuerdan, cuando el Reynolds es menor a 2300 es laminar. Cuando el Reynolds está entre 2300 y 4000 es de transición. ¿Ya? Las ecuaciones que gobiernan el régimen transicional son re complejas. Y finalmente cuando el Reynolds es mayor a 4000 estamos ante régimen turbulento. ¿Ya? En este caso supusimos laminar, caímos aquí, lo corroboramos acá y finalmente resolvimos. De hecho, matamos dos pájaros de un tiro, por así decirlo, porque determinamos la viscosidad y determinamos el régimen, que eran las dos preguntas, ¿cierto? Esta era la letra A y esta era la letra A, perdón. Esta es la letra B. ¿Ya? Perfecto. Ahí tenían, con hacer ese ejercicio tenían un 4 en ese entonces. ¿Ya? Vamos al siguiente. ¿Qué dice? Es un poco largo, pero fíjense que no es tan largo de calcular. Dice, se debe construir una casa rural y se necesita llevar una tubería hasta el suministro de agua más cercano, que está a 1000 metros por encima del nivel de la casa. La tubería tendrá 6 kilómetros de longitud, donde la presión manométrica es de 1000 kilopascales, o lo mismo que un megapascal, que es lo que está acá, aquí. Se necesita un caudal mínimo de 3 galones por minuto y el final de la tubería, que es extremadamente lisa, estará abierto a la atmósfera. ¿Ya? Aquí. Ya les voy a decir por qué sale P2 igual 0, ya les voy a decir. Para minimizar los costos, un ingeniero de proceso que no le fue bien en el ramo, le recomienda una tubería más barata, la cual tiene un diámetro de 10 milímetros, mientras que otro, que sí le fue bien, le recomienda un diámetro de 13,4 milímetros. ¿Qué tubería elegir? ¿Ya? Vamos a argumentar los cálculos, vamos a argumentar con cálculos las pérdidas de carga para cada caso, es decir, con este diámetro y con este otro diámetro. Y finalmente, la pregunta B, ¿qué es más importante en este problema? ¿La pérdida de carga debido a la diferencia de alturas o la pérdida de carga debido a la caída de presión dentro del conducto? Vamos a revisar. Entonces, aplicando el balance de energía entre los puntos 1 y 2, ¿ya? Estos están claritos. Esto no venía en el ejercicio por si acaso, el dibujo. De hecho, el dibujo fue lo que más costó en ese entonces. ¿Ya? Se confundían y ponían las presiones al revés. Ya era lo que más pasaba. Que ponían 1000 kilopascales abajo y 0 arriba. No va a pasar sin una bomba. ¿Ya? Y de hecho el agua solo está fluyendo por gravedad. ¿Ya? Porque hay 1 kilómetro de altura, es bastante. Ya ahí tiene 6 kilómetros de largo la cañería. Entonces, planteamos el balance de energía. ¿Ya? Fíjense que P1 en este caso es 1000 kilopascales, que es lo mismo que un megapascal. Pero fíjense que esto es presión manométrica. Presión manométrica donde dice acá. De hecho lo dice textual. ¿Ya? Por ende, si es presión manométrica, se le tiene que sumar más 101,325. Lo voy a redondear en 101 para que vean qué es lo que pasa. Entonces esto da 1101 kilopascales. Mientras que P2 es presión atmosférica, 101 kilopascales. Si ustedes hacen la resta de esto para calcular
el P1 menos P2 o el P2 menos P1 cuando pasen restando esto, o al revés, dependiendo cómo lo quieran trabajar, estas dos cosas se van a cancelar. Por eso se suele, generalmente en algunos libros suelen trabajarlo como presiones manométricas, ¿cierto? Como P1 manométrico, P2 manométrico. Total, la resta igual se va a cancelar, ¿cierto? En ese caso. Aún así, si tienen dudas, pueden hacerlo con presión absoluta e irse a las seguras. E irse a la segura, sin ningún problema. De hecho, es mi recomendación si no se sienten tan seguros por ese lado. ¿Ya? Perfecto. Básicamente, lo que importa acá es que tenemos el P1 menos P2. ¿Ya? Y no hay cambio de velocidad, porque la velocidad aquí, en el punto de arriba y el punto de abajo, es la misma, porque no hay cambio de tubería. Recuerden el balance de masa por continuidad. ¿Ya? Caudal 1 por densidad 1. ¿Ya? Básicamente, si siguen trabajando esto, llegan aquí A1 por B1 es igual a A2 por B2. Si las áreas no cambian, B1 igual B2. ¿Ya? Esto no es necesario comentarlo así con matemáticas, pero sí es necesario escribirlo. Escribir esto al menos. ¿Ya? B1 es igual a B2 porque no hay cambio de diámetro, no hay cambio de área. ¿Ya? Eso hace que este término y este término se cancelen. No es que sean cero, por si acaso, es que son iguales, por ende se cancelan. La densidad del agua la tenemos aquí, la viscosidad la tenemos acá. ¿Ya? Evidentemente se va esto con eso. Se va el HA, no hay energía añadida, no hay energía retirada. ¿Ya? Z2 es 0 porque es nuestra referencia, nuestro eje de referencia. Si hubiesen escogido su 0 acá, esto sería menos 1000 metros hacia abajo. Veanlo como una escala cartesiana, por si acaso. ¿Ya? Perfecto. Las presiones no se cancelan, pero las podemos calcular. ¿Ya? Perfecto. Entonces, reemplazando los datos, esto que está aquí es el delta P, es el P1 menos P2. ¿Ya? Esto pasa para allá, restando. Es básicamente el 1101 kilopascal menos 101 kilopascales. Eso da 1000 kilopascales. Pero como necesitamos ingresar la fórmula en sistema internacional, esto tiene que pasar a pascales. Es decir, 1000 por 10 elevado a la 3, que es lo mismo que 10 elevado a la 6. ¿Ya? Pascales. Por eso aparece un 1 por 10 elevado a la 6. ¿Ya? Perfecto. G y densidad lo tenemos, ningún problema. 1000 es la altura, Z1. Luego, creo que este se me coló. Sí, se me coló aquí, pero no va. ¿Ya? Esto recuerden que se había cancelado acá arriba. Si se fijan, no lo escribí acá abajo, ¿ya? Porque no va. Y el Z2 es 0. Pero el HL, esto que está aquí, es todo esto que está acá. Sí, recuerden que es F por largo dividido en diámetro por B cuadrado dividido en 2G. Entonces, nuestra misión ahora es ver qué es esa velocidad. Es la velocidad que está circulando por la cañería, ¿cierto? Que es simplemente V. Puede ser V1 o V2. Como son iguales, la vamos a llamar V, sin ningún problema. Perfecto. Entonces, vamos a limpiar un poco esto. ¿Ya? Y vamos ¿cierto? Limpiar también nuestra ecuación. ¿Ya? Fíjense que el diámetro no lo podemos calcular todavía porque no tenemos, tenemos que probar con dos diámetros. ¿Ya? Perfecto. Entonces, la velocidad la podemos determinar con el caudal. ¿Ya? Caudal que está en galones por minuto. Hay que transformarlo a unidades adecuadas. ¿Ya? Y esta va a ser nuestra expresión para determinar las velocidades. Recuerden que tenemos dos diámetros que probar. Recuerden que un ingeniero propone un diámetro y el otro ingeniero propone el otro diámetro. Y hay que ver cuál nos va a servir. Entonces, metiendo este diámetro, que son los 13,4 milímetros, lo ponemos ahí, ¿cierto? Calculamos la velocidad.
aquí. Con esa velocidad calculamos el Reynolds, ¿cierto? Y el E dividido en D, y con eso volvemos a calcular el F. Esto claramente va a ser turbulento, ¿ya? Generalmente esta velocidad ya es más alta, si se recuerdan del ejercicio anterior. Por ende, si es más alta, lo más probable es que esto sea turbulento. Y si es turbulento, vamos a necesitar la rugosidad relativa, ¿ya? Que creo que no está aquí, pero sí sabemos el material de la tubería. ¿Dónde está? Extremadamente lisa. Cuando dice eso, es que el E vale 0. Por ende, significa que el E dividido en D vale 0. ¿Ya? Por si acaso. Eso significa una tubería extremadamente lisa. No hay rugosidad ni relativa ni absoluta en el material, ¿ya? Pero no significa que el F sea 0 por si acaso, chiquillos. Recuerden que el F, en la ecuación al menos en las ecuaciones, se calcula con el Reynolds y con el E dividido en D. De hecho, en el diagrama de Moody, cuando ustedes lo vean, ¿cierto? Tienen algo así. Acá está el E dividido en D, acá está el Reynolds y acá está el F. Entonces tienen como muchas cosas así. Muchas líneas. ¿Ya? Se van a fijar que la línea más baja, esta, es para un E dividido en 0. Dividido en 0. Para un E igual 0. Que dice ahí a veces tubería lisa. De hecho, mejor se los voy a mostrar. Creo que tenía por aquí. Acá está. Aprovechando que tengo aquí mismo busquemos aquí al tiro el diagrama Moody. Sé que pasó, pero quiero uno más limpio. No, tampoco. Tampoco. Bueno, aquí tenemos primero las fórmulas, ¿cierto? Si es que el E fuera 0, solo haría 0 esto, ¿cierto? Pero es una suma, por ende el Reynolds igual está afectando. Entonces sí se puede calcular. De hecho, cuando el E vale 0, de hecho, esto se hace 0 y se calcula bastante sencillo con esta ecuación. Si lo están haciendo con diagrama Moody, de hecho aquí dice, clarito, cuando vale 0, es una tubería lisa, smooth turbulent, ¿ya? Y aquí también lo dice, creo que acá dice, smooth pipes, tuberías lisas, es la más baja, ¿ya? Perfecto. Entonces volvamos a nuestro ejercicio, que estábamos aquí. Ya. Perfecto. Entonces con eso calculamos el Reynolds, el E dividido en D y finalmente el F. Ese es el camino más correcto o más preciso, ¿ya? Y calculamos cuánto vale la pérdida por fricción. Fíjense que acá en este caso la pérdida por fricción vale 1092 metros. Y cuando lo hacemos con el otro diámetro, esto no es un tanteo, por si acaso. Esto no es tanteo. Es hacer los cálculos con dos diámetros distintos, porque el ejercicio lo propone. ¿Ya? Ojito con eso, no se me vayan a confundir. Ya es como si fuera un ejercicio 1 y todo esto un ejercicio 2. ¿Ya? ¿Cuál es la cosa? Fíjense los valores que nos dieron. Para el diámetro 1 nos dio un HF de 1092, mientras que para el diámetro 2 nos dio un HF de 28.000 de hecho. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Fíjense con esto. Como con un diámetro de 10 milímetros las pérdidas superan la energía disponible, se selecciona el otro diámetro, este que está acá, el de 13. ¿Ya? Fíjense cómo supimos eso, porque esta es la ecuación que queríamos resolver, pues. Esta que está aquí. Y básicamente lo que estamos haciendo acá en esta tabla, esto es calcular esto. ¿Ya? Es básicamente calcular el HF que está ahí, es eso. Por ende, si ese número que va a ir aquí me dio 1092, significa que va a haber esta es la energía disponible, ¿cierto? Va a haber energía, ¿ya? Que se va a perder.
se va a perder, lo más probable es que llegue con un poco más de presión, no lo sé. Pero el tema es que la energía disponible por el sistema, que viene desde la presión y el cambio de altura, ¿cierto? Sí son capaces de suplir la energía que se pierde por el roce. En cambio, fíjense, si achicamos la tubería, la fuerza de roce del fluido con las paredes se hace más grande, se cuantifica más energía, y fíjense que ahora este número al entrar ahí, claramente el 28.000 es mayor al 1.100. ¿Ya? Por ende, en este caso no se van a cumplir las condiciones. Lo más probable es que la velocidad sea la que baje. Y si es que baja la velocidad, ¿cierto? Si es que baja la velocidad, lo más probable es que, o sea, no lo más probable, lo que va a pasar es que el caudal también baje. Y el ejercicio pedía que como mínimo fueran 3 galones por minuto. Otra forma acá podría haber sido resolver, ¿cierto? Resolver, tantear el diámetro y calcular el diámetro, de hecho, se pudo haber hecho sin ningún problema, ¿ya? Se pudo haber calculado el diámetro sin ningún problema. Si ustedes tanteaban el diámetro, es decir, encontraban el D de esta ecuación, que sí se puede hacer perfectamente, lo más probable es que ese diámetro le hubiese dado un valor, yo les diría aproximadamente, puede ser unos 11 milímetros. Perdón. Un poquito más chico de 13,4, yo creo. Puede ser, pongámosle unos 12,5. Lo más probable es que les haya dado eso. ¿Ya? O les dé como algo parecido a eso. ¿Ya? Yo creo que estamos. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Ya, cerrémoslo en 13 para que quede un número ahí cerrado. Perfecto. Entonces, si les hubiese dado 13 el tanteo del diámetro, ¿cierto? Y ustedes tienen que escoger opción uno, poner una tubería de 13,4 milímetros. Y opción 2, poner una de 10 milímetros. Está súper tentador, ¿cierto? Poner, no sé, bueno, poner esta porque se parece, pero no es la idea. Pues démosle un fundamento, ¿cierto? Un poco más profundo. Fíjense que si nosotros achicamos el diámetro, vamos a generar más roce, ¿cierto? Entre el fluido y la cañería, aquí, ¿cierto? Vamos a generar más roce porque estamos achicando el espacio que tiene el fluido para moverse. Por ende, más roce implica más energía perdida. Y si hay más energía perdida, ¿cierto? Y la energía tiene que conservarse, ¿cierto? Imagínense esto, imagínense una energía total disponible. Si, ¿cierto? Esa energía total se tiene que repartir entre la velocidad del fluido y la presión final. Pero fíjense que la presión final y el Z2 finales son cero. Por ende, básicamente toda esta energía se va a transformar en velocidad y en pérdidas por fricción. ¿Ya? Queremos que esa repartición de energías sea tal que me asegure un caudal de 3 galones por minuto. ¿Cierto? Y si nosotros achicamos mucho eso, es decir, nos vamos a 10 milímetros, lo más probable es que esa energía se reparta más a la pérdida por fricción, ¿cierto? Haciendo que la velocidad quizás baje tanto que no logre el caudal objetivo, que son los 3 galones por minuto. Mientras que si agrandamos un poco la cañería, ¿cierto? Vamos a perder menos energía y nos vamos a asegurar que efectivamente la velocidad sea tal que genere un caudal de más de 3 galones por minuto. Lo más probable es que el caudal de esta cañería sea mayor a 3 galones por minuto. Pero fíjense que el ejercicio nos decía que fuera como mínimo. Aquí donde dice caudal mínimo. O sea, puede ser más. Si es 3,1, 4 o 5 galones por minuto, no importa. Lo que se requiere es un caudal mínimo. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Porque imagínense si fueran, ustedes instalan una cañería grande y el caudal que les da es
10 galones por minuto. Ustedes lo solucionan acá con una válvula, ¿cierto? Le ponen una válvula que va a regular ese flujo. Quizás van a perder un poco de energía por rozamiento por lo mismo, pero ese caudal no va a bajar tanto, ¿ya? Por eso se estaba preguntando cómo mismo. Esta prueba era un poco más de análisis, es un poco más compleja, ¿cierto? Pero si la pueden entender y resolver, debiesen andar súper bien para la prueba de este semestre, ¿ya? Eso, bueno, no falta la pregunta B, que dice que cuál es el parámetro más importante en términos de números, ¿cierto? Si la caída de presión o la diferencia de altura. Fíjense que tenemos una diferencia de altura de 1 kilómetro. Un pinche kilómetro. Esto mide 1000 metros. ¿Ya? Si bien 1 megapascal igual es harta presión, de hecho, bajar de 1 megapascal a cero es harta energía, ¿cierto? Lo que más está aportando a nuestra energía es claramente los 1000 metros de altura, ¿ya? La diferencia de 1000 kilopascales a cero da una energía de 102 metros. ¿Y cómo lo calculan eso? Que es básicamente esto, ¿ya? Esto da 102 y esto da 1000. Claramente es mucho más influyente la altura del fluido que la diferencia de presión, ¿ya? Pero esto es una pregunta más de análisis más que de resolución. Eso, chicos, nos vemos, que les vaya súper bien.